Todo empezó en una cálida mañana de verano en Virginia. El aire estaba pegajoso por el calor y podía sentir mi bufanda pegada a mi cuello mientras estaba fuera de la modesta Brick House. Este era mi primer trabajo en Estados Unidos, lejos de las polvorientas calles de Karachi, donde crecía en casa. Nunca imaginé dejar a mi familia o mi pequeño mundo, pero la vida tenía una forma de sorprendernos. Los Johnson, una familia aparentemente perfecta de 4, necesitaban una niñera y yo necesitaba el dinero. No se trataba solo del sueldo, se trataba de demostrarle a mis padres y hermanos que pude hacer esto, que pude prosperar en un país tan diferente al mío. Tenía 28 años, era soltera y ferozmente independiente, una rareza para una mujer pakistaní. Recuerdo la primera vez que los conocí. Lisa Johnson, la esposa, era refinada y deslumbrante. Vestía blusas a medida y tacones de diseñador que resonaban contra los pisos de mármol de su espaciosa casa. Me saludó con una cálida sonrisa. Su cabello rubio estaba recogido en un moño y hablaba de esa manera deliberada que tienen los estadounidenses, como si quisieran que supieras cada palabra. Entonces estaba David Johnson, el marido. Era alto y tenía un encanto natural que inmediatamente te hacía sentir a gusto. Su cabello castaño, arena ligeramente rizado en las puntas, y sus líneas de expresión insinuaban a un hombre que había visto a Joy. No solo estrés. No dijo mucho ese día, solo asintió cortésmente y me entregó una taza de té. Sus hijos Sophie y Max tenían 6 y 3 años. Estaban llenos de energía y hacían preguntas sin fin. Estaba nervioso. Por supuesto, nunca había trabajado como niñera antes, pero Lisa me aseguró que mi experiencia como la mayor de 6 hermanos sería suficiente. Ella era amable, pero podía decir que era perfeccionista. Me entregó una carpeta gruesa de reglas, planes de comidas, rutinas diarias, números de emergencia e incluso instrucciones para doblar la ropa. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Me despertaba a las 6, 0 a.m., preparaba el desayuno, preparaba el almuerzo de Sophie para la escuela y mantenía a Max entretenido hasta la hora de la siesta. Mis días estaban llenos de libros de cuentos, pintar con los dedos y perseguir a Max por el patio trasero por la noche. Me retiraba a mi pequeña habitación en el sótano, exhausta pero contenta. No era hasta la 1 de la tarde. Aproximadamente un mes después de comenzar a trabajar, me di cuenta de que David me estaba mirando. Estaba sentada en el piso de la cocina limpiando un derrame que Max había hecho con su caja de jugo cuando sentí sus ojos en mí. «Eres increíble con ellos», dijo apoyándose en el mostrador. Miré hacia arriba sobresaltada. «Oh, gracias, señor. Son niños maravillosos». «Por favor, llámame David», dijo sonriendo. Asentí con la cabeza sintiendo el calor subir a mis mejillas. No fue lo que dijo, sino la forma en que lo dijo, como si realmente lo dijera en serio. En casa, los hombres rara vez hablaban a las mujeres con tanta amabilidad, a menos que hubiera un motivo oculto. Pero David parecía diferente a partir de ese día. Comencé a notarlo más que siempre. Me preguntaba si había almorzado, cómo se ofrecía a ayudar a llevar las compras y cómo se demoraba en la cocina cuando yo cocinaba. Lisa, por otro lado, a menudo estaba ausente, ocupada con su trabajo corporativo de alto nivel. «¿Nunca te cansas?», preguntó David una noche, mientras estaba poniendo la mesa del comedor. «¿Cansado de qué?». «De hacer todo para todos». Me encogí de hombros. «Es mi trabajo. Estoy acostumbrado». «No deberías tener que estarlo», dijo con voz suave. Sus palabras permanecieron conmigo mucho tiempo después de que dejó la habitación. Era extraño ser vista así en mi cultura. Se esperaba que las mujeres dieran infinitamente para servir sin cuestionar. Pero las palabras de David me hicieron sentir apreciada. Traté de ignorarlo. Por supuesto me recordé quién era y en qué creía. Era una mujer musulmana unida por la fe y la tradición. Había líneas que nunca podría cruzar sin importar cuán amable o guapo fuera mí. Empleador, pero la vida, como pronto aprendería, tenía otros planes ese verano. Se extendió interminablemente. Los días son largos y calurosos. Los viajes de trabajo de Lisa se hicieron más frecuentes, dejándonos a David y a mí solos con los niños. Poco a poco, los límites comenzaron a difuminarse. Al principio eran bromas inocentes compartidas, miradas, robadas y conversaciones casuales que duraban demasiado, pero en el fondo sabía que estaba pisando aguas peligrosas. A menudo pensaba en la voz de mi madre severa e inquebrantable. «Sara, recuerda quién eres. Este mundo te tentará, pero debes permanecer fiel a ti mismo». Siempre me había enorgullecido de mi autocontrol.
mi capacidad para resistir las tentaciones del mundo moderno. Pero David era diferente. Era una tarde lluviosa cuando las cosas cambiaron. Los niños estaban dormidos. La casa estaba tranquila excepto por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Yo estaba en la cocina limpiando después de la cena, cuando David entró necesitando ayuda. Preguntó arremangándose las mangas. No, está bien, casi terminó, respondí, pero se quedó de todos modos. Trabajamos en silencio por un rato. El aire estaba pesado con palabras no dichas. Finalmente rompió el silencio. ¿Alguna vez extrañas tu hogar? Preguntó. Todos los días, lo admití. Pero vine aquí por una razón, para hacer una vida mejor. Has sacrificado tanto, dijo, su voz teñida de admiración. Lo miré sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque lo veo en la forma en que pones a todos los demás. Primero, la forma en que nunca te quejas es raro. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Nadie me había hablado así antes, ni siquiera en casa. Sentí una extraña mezcla de gratitud y culpa, como si estuviera traicionando algo sagrado solo por escuchar. No es nada especial, dije restándole importancia al cumplido. Es para mí, respondió. Mi mirada se cruzó con la mía, y en ese momento algo cambió entre nosotros. Fue sutil, casi imperceptible, pero hubo una conexión, una chispa, un reconocimiento silencioso de algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Me fui a la cama esa noche con el corazón pesado, dividido entre mi fe y los crecientes sentimientos que no podía ignorar. Oré por fuerza, por claridad, por el coraje para permanecer en el camino correcto. Pero en el fondo, sabía que mi mundo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Pensé que podía mantener las cosas profesionales, que cualquier conexión fugaz que sentí con David se desvanecería como una nube pasajera. Pero la vida rara vez es tan simple. Cada día traía nuevos momentos, pequeños y aparentemente insignificantes en la superficie, pero cada uno de ellos socavaba el muro que había construido alrededor de mi corazón. La ausencia de Lisa se convirtió en una rutina. Se iba a conferencias en Nueva York, a reuniones de negocios en Chicago, o pasaba la noche en hoteles de lujo que solo había visto en revistas. David se convirtió en el padre constante, y yo me convertí en su socio en el caos diario de criar a mi hijo. Sophie y Max, los niños lo adoraban. Sophie se subía a su regazo durante la hora del cuento. Sus pequeñas manos agarraban su camisa mientras él leía en voz alta con voces divertidas. Max lo seguía como una sombra, imitando cada uno de sus movimientos, observándolos juntos. Vi un lado de David que era tierno y desprevenido, y despertó algo en mí que no podía nombrar. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala de estar, David entró con una caja. Pensé que podría gustarte esto, dijo colocándola en la mesa de café. ¿Qué es?, pregunté limpiándome las manos. En mi delantal abrió la caja para revelar un conjunto de libros de cocina. Noté que habías estado probando nuevas recetas. Últimamente pensé que esto podría inspirarte. Lo miré sin palabras. No era el regalo. En sí era el pensamiento detrás de él. Nadie había notado las pequeñas cosas que hice, y mucho menos apreciarlas. Gracias, dije suavemente, sintiendo las palabras atascadas en mi garganta. No es nada, respondió. Pero la forma en que me miró dijo lo contrario. Esa noche, después de que los niños se durmieron, David y yo nos encontramos en la cocina de nuevo. Se había convertido en una especie de ritual. Estos momentos tranquilos después del caos del día. Estaba limpiando las encimeras cuando él habló. Trabajas demasiado. Sara, levanté la vista sobresaltada. Es mi trabajo, no, dijo, sacudiendo la cabeza. Haces más que tu trabajo, te preocupas. Amas a estos niños como si fueran tuyos. Son fáciles de amar, dije, tratando de desviar la atención. Tú también. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y peligrosas. Me congelé, insegura de cómo responder. David, comencé, pero me interrumpió. Lo siento, dijo rápidamente. No debería. Dije que no. Está bien, dije. Aunque no era así. Nos quedamos allí en silencio, el peso de sus palabras presionándonos. Quería decirle que estaba equivocado, que no era fácil amar, que era complicada y defectuosa y limitada por las reglas que él nunca podría entender. Pero en cambio no dije nada. Los días pasaron borrosos. Traté de convencerme de que nada había cambiado, pero en el fondo sabía que sí. La presencia de David estaba en todas partes, su risa haciendo eco en la casa, su aroma persistiendo en el aire. Su voz se repetía en mi mente mucho después de que se había ido. Empecé a notar las pequeñas cosas sobre él. La forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, la forma en que tarareaba en voz baja mientras lavaba los platos, la forma en que siempre se aseguraba de que el niño dijera gracias y por favor. No solo era amable, era considerado de una manera que se sentía rara y preciosa.
Una tarde, mientras empujaba a Max en un columpio en el patio trasero, David salió con una bandeja de té helado pensando que podrías necesitar un descanso. Dijo, entregándome un vaso. Gracias. Dije tomándolo. Agradecidos nos sentamos en los escalones del porche viendo jugar a los niños. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber sido tu vida? Preguntó de repente. Lo miré sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir si te hubieras quedado en Pakistán. Si no hubieras venido aquí todo el tiempo, lo admití. Pero vine aquí por una razón. Quería más para mí. ¿Y cómo lo encontraste? Preguntó, su mirada firme. Dudé, inseguro de cómo responder. En algunos sentidos sí, pero en otros es complicado. Asintió como si entendiera. La vida tiene una forma de sorprendernos. ¿No es así? Estuve de acuerdo, mi voz apenas por encima de un susurro. Por un momento nos sentamos allí en el silencio. El aire entre nosotros denso con palabras, no dichas. Quería decirle lo mucho que su amabilidad significaba para mí, cómo su presencia se había convertido en un consuelo, en un mundo que a menudo se sentía solo y extraño, pero no podía, no lo haría. Esa noche me quedé despierto en mi habitación, mirando al techo. Pensé en mi familia, en casa de las oraciones de mi madre y las severas advertencias de mi padre. Mantente fiel a tu fe. Siempre habían dicho, nunca olvides quién eres. Quería creer que todavía era esa chica que rezaba 5 veces al día y usaba su bufanda con orgullo. Pero la verdad era que estaba cambiando, y eso me aterrorizaba. A la mañana siguiente, evité a David tanto como pude. Me ocupé de las tareas domésticas manteniendo la cabeza gacha y la mente concentrada, pero por la tarde era imposible evitarlo. Me encontró en el lavadero clasificando una pila de ropa. «Sara», dijo con voz suave. No levanté la vista. «Sí, ¿estás bien?» «Estoy bien», dije rápidamente, pero no me creyó. «Por favor, no me dejes afuera», dijo acercándose. «Sé que crucé la línea, pero no se trata de ti», interrumpí finalmente mirándolo. «Se trata de mí y mis creencias. Mi fe, lo entiendo», dijo, pero la mirada en sus ojos me dijo que no. ¿Cómo pudo? No puedo, comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. «No puedo hacer esto». Asintió lentamente. Su expresión se llenó de arrepentimiento. «Lo siento, Sara. Nunca quise hacerte sentir incómoda». «No lo hiciste», dije rápidamente. «Es ese problema». Por un momento solo me quedé allí. El silencio entre nosotros, diciendo todas las cosas que no podíamos. «Te daré espacio», dijo finalmente. «Gracias», susurré con voz temblorosa mientras salía de la habitación. Sentí una ola de alivio mezclada con un dolor que no podía nombrar. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero eso no lo hizo más fácil esa noche. Recé más fuerte que nunca antes. Recé por fuerza, por guía, por el coraje, para permanecer fiel a mí misma. Y mientras me arrodillaba en el suelo, con lágrimas corriendo por mi rostro, me di cuenta de algo: que no estaba, solo luchaba contra la tentación. Estaba luchando contra una parte de mí que no reconocía. Los días posteriores a nuestra conversación en el lavadero fueron tensos, pero manejables. David cumplió su promesa de darme espacio e hice todo lo que pude para concentrarme en mi trabajo. Me entregué a cuidar de Sophie y Max, planear manualidades y proyectos de repostería que nos mantuvieron ocupados desde la mañana hasta la hora de dormir. Pero incluso mientras mantenía mis manos ocupadas, mi mente vagaba hacia él. David se mantuvo cordial, casi distante, y me convencí de que esto era lo mejor. Camino a seguir. Podíamos fingir que nada había pasado, que las palabras que habíamos compartido en el lavadero fueron solo un momento de debilidad. Por un tiempo casi funcionó. Luego llegó la tormenta. Era un viernes por la noche, justo después y del atardecer. Cuando comenzó a llover, los truenos llegaron primero, sacudiendo las ventanas y asustando a Max, que se aferró a mi pierna mientras limpiaba la mesa del comedor. «No te preocupes», Max, dije levantándolo. «Es solo un pequeño ruido. Vamos a prepararte para la cama». «Está bien», lo llevé arriba, leyendo su cuento favorito antes de dormir mientras llovía. Afuera llovió cuando los 2 niños se durmieron. La tormenta se había vuelto más fuerte. El viento aullaba y la casa se sentía extrañamente tranquila a pesar del caos afuera. Bajé las escaleras esperando encontrar a David en su lugar habitual en el sofá. En cambio, lo encontré en la cocina mirando por la ventana con una copa de vino en la mano. Tenía las mangas de la camisa remangadas y el suave resplandor de la luz de la cocina resaltaba las líneas afiladas de su mandíbula. Parecía sumido en sus pensamientos y dudé en la puerta, inseguro si debía interrumpirte. «No bebes vino, ¿verdad?», preguntó, sin darse la vuelta, como si sintiera mi presencia. No respondí. Entrando en la habitación va en contra de mi fe, asintió finalmente girándose para mirarme.
Pensé lo mucho que eres diferente. ¿Eso es malo? Pregunté con una pequeña sonrisa, tirando de mis labios para nada. Dijo su voz, suave. Es refrescante. Me ocupé limpiando los mostradores, tratando de ignorar la forma en que sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara la tensión. En la habitación era palpable, y podía sentir sus ojos en mí mientras trabajaba. Sara dijo después de un largo rato. Silencio, sí, respondí, sin levantar la vista. ¿Podemos hablar? Dejé de limpiarme y me giré para mirarlo. ¿Sobre qué hay? De nosotros, dijo en voz baja. Negué con la cabeza, mi pulso se aceleró. No hay un nosotros, David, entonces. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti? Preguntó acercándose David. Por favor, comencé, pero me interrumpió. Sé que está mal, dijo con voz temblorosa. Sé que no debería sentirme así, pero no puedo evitarlo. Te veo todos los días cuidando a mis hijos, haciendo que esta casa se sienta como un hogar. Y se detuvo pasando una mano por su cabello. Nunca he conocido a nadie como tú. Mi respiración se atascó en mi garganta. Sus palabras eran todo lo que intenté ignorar. Todo me dije a mí mismo que no quería escuchar, pero escucharlas ahora, dichas en voz alta, hizo imposible negar lo que estaba sucediendo entre nosotros. David, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, estás casado, tienes una familia. Lo sé, dijo sus ojos. Se llenaron de dolor, pero Lisa, ella siempre se ha ido, siempre está ocupada y cuando está aquí es como si fuéramos extraños. Eres el único que me hace sentir. Se detuvo de nuevo como si las palabras eran demasiado difíciles de decir. Me quedé congelada, dividida entre la parte de mí que sabía que esto estaba mal y la parte de mí que anhelaba sentirme querida, apreciada y vista. David dio otro paso más cerca, cerrando la brecha entre nosotros. Podía oler el leve aroma de su colonia mezclado con el vino en su aliento. Dime que pare, dijo su voz apenas audible. Si quieres que pare, lo haré. Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. Mi corazón latía con fuerza y cada pensamiento racional al que me aferraba se estaba escapando cuando él extendí la mano para tocar mi rostro. No me aparté. Sus dedos estaban cálidos contra mi piel y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. David, susurré, pero no era una súplica para que se detuviera. Era algo completamente diferente. Una rendición. Cerró la distancia entre nosotros. Sus labios capturaron los míos en un beso que fue suave al principio. Luego se profundizó cuando nos rendimos a las emociones por las que ambos habíamos estado luchando durante tanto tiempo. Su mano se deslizó hasta mi cintura acercándome y sentí que me derretía en él. Él olvidándose de todo lo demás. Lisa, hijos, mi fe, mi familia. En ese momento solo estaba él. No nos detuvimos en un beso. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, cruzamos una línea que nunca podríamos descruzar. Me llevó arriba a su dormitorio. Su toque encendió un fuego dentro de mí que no sabía que existía. Dejé que me desvistiera sus manos adorando cada centímetro de mi cuerpo, como si fuera algo sagrado, y en sus brazos me sentí hermosa, poderosa y completamente libre. No era nada como lo había imaginado en casa. La intimidad nunca se habló de un tema tabú, que solo existía en susurros, a puerta cerrada, pero con David era diferente él. Era atento, paciente y apasionado, haciéndome sentir cosas que nunca pensé que fueran posibles. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente deseada. Cuando terminó, nos acostamos enredados juntos, el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de los latidos de su corazón. Sabía que debería sentirme culpable, avergonzada, incluso disgustada conmigo misma, pero no lo hice. En cambio, sentí una extraña sensación de paz, como si finalmente hubiera encontrado la pieza faltante de yo misma. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó como un tren de carga mientras preparaba a los niños para el desayuno. Evité la mirada de David, el peso de lo que habíamos hecho presionándome. Pero cuando me miró a los ojos y me dio una pequeña sonrisa cómplice, sentí la misma descarga de adrenalina que había sentido la noche anterior. No se detuvo allí durante las siguientes semanas. Nos encontramos robando momentos cada vez que podíamos, un toque persistente, mientras pasábamos por el pasillo, una conversación susurrada en la cocina. Después de que los niños se durmieran, un apuro, abrazo a puertas cerradas. Cada vez que me decía que sería el último, pero nunca lo fue. David se convirtió en mi adicción y yo era incapaz de resistirme. A él me hizo olvidar todo: mi fe, mi educación, los valores que una vez había considerado tan queridos. Y por un tiempo, me dejé creer que podíamos seguir con esto, que podíamos existir en nuestra propia pequeña burbuja, sin que el resto del mundo se enterara. Pero en el fondo,
Sabía que no podía durar, y cuando la burbuja, finalmente, estallara, no dejaría nada más que devastación a su paso. Las semanas que siguieron fueron un torbellino, una confusión de momentos robados y promesas susurradas que llenaron mis días con partes iguales de éxtasis y temor. David y yo éramos cuidadosos pero imprudentes al encontrar tiempo el uno para el otro cuando Lisa no estaba en casa, cuando los niños dormían o cuando la casa estaba vacía. Cada vez que nos tocábamos, me decía a mí misma que sería la última, pero nunca lo fue. Sentía que estaba viviendo dos vidas durante el día. Yo era Sarah, la niñera devota que leía cuentos antes de dormir. Cocinaba comidas y sonreía cálidamente a Sophie y Max. Pero por la noche, cuando el mundo se apagaba, silencio y la casa cayó en la oscuridad, me convertí en otra persona, por completo a alguien que pertenecía a David, de maneras que nunca antes había pertenecido a nadie. Una noche después de que los niños se acostaran, David me encontró en la sala doblando la ropa. Lisa se había ido esa mañana a otro viaje de trabajo, y la casa estaba inusualmente tranquila. Se paró en la puerta, mirándome su presencia. Llenó la habitación antes de que hablara. ¿Alguna vez dejas de trabajar?, preguntó su voz teñida de diversión. Miré hacia arriba, sonriendo a pesar de yo mismo. Alguien tiene que mantener este lugar funcionando. Cruzó la habitación y se sentó a mi lado, su muslo rozando el mío. Eres increíble, lo sabes. Negué con la cabeza, riéndome suavemente. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, dijo su tono serio. Ahora, eres más que eso. Has hecho más por esta familia de lo que creo que Lisa o yo podríamos alguna vez. Sentí una punzada de culpa ante la mención de su nombre. No deberías decir eso porque no es verdad. Evité su mirada, concentrándome en la pila de ropa frente a mí. La amas, David. Ella es tu esposa. Suspiró pasándose una mano por el cabello. La amo, pero no. ¿Cómo debería? No. ¿Cómo te amo? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Quiero decirle que estaba equivocado, que no podía amarme, que lo que estábamos haciendo no era más que un error, pero no podía porque en el fondo sabía que sentía lo mismo. Él tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos. Sarah me miró de mala gana. Alcé los ojos para encontrarme con los suyos. La intensidad en su mirada me hizo respirar. Un nudo en la garganta. Significas todo para mí, dijo. Sé que esto no está bien, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron y él me atrajo hacia sus brazos, abrazándome fuerte. Mientras lloraba, lo siento, susurré, nunca quise que esto pasara. Yo tampoco, dijo suavemente, pero no me arrepiento. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestro romance se volvió más difícil de ocultar. Las ausencias de Lisa nos dieron la libertad de disfrutar de nuestra relación prohibida, pero los momentos cuando ella estaba en casa eran insoportables. La evitaba tanto como podía, avergonzado de mirarla a los ojos. Ella era amable conmigo, confiada y completamente inconsciente de la traición que se desarrollaba bajo su techo. Sarah ha sido una bendición para esta familia, dijo una noche. Mientras estábamos sentados en la cocina, no sé cómo nos las arreglamos. Antes de que llegara sus palabras, se sintieron como un cuchillo en mi pecho y forcé una sonrisa. Gracias, Sarah. Johnson, por favor, llámame. Lisa dijo, riendo ligeramente. Eres prácticamente parte de la familia. Su confianza solo profundizó mi culpa, pero no me detenía cada noche. Después de que Lisa se iba a la cama, David me encontraba a veces. Hablábamos otras veces. Simplemente nos abrazábamos, perdidos en el silencio de la casa, y la mayoría de las veces terminábamos en su cama, enredados en una pasión que me hizo olvidar todo lo demás. Una noche después de que Lisa se había ido a una conferencia de fin de semana, David y yo compartimos una botella de vino en la sala de estar. No tenía intención de beber, pero él insistió en servirme un vaso pequeño y burlarse de mí hasta que tomé un sorbo del calor del... El vino se extendió a través de mí, aflojando el fuerte control de mi autocontrol. Eres hermosa, dijo su voz, baja y ronca. ¿Lo sabes? Negué con la cabeza, sintiendo mis mejillas sonrojarse. Solo estás diciendo que no lo soy, dijo inclinándose más cerca. Eres la mujer más hermosa que he visto. Antes de que pudiera responder, me besó sus labios, capturando los míos de una manera que no dejaba lugar a dudas. Esto no era solo lujuria, era algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía nombrar. Sus manos se movieron a mi cintura, acercándome, y sentí. Me entregué por completo. No llegamos al dormitorio esa noche. En lugar de eso, nos quedamos allí en el piso de la sala de estar. La luz parpadeante de la chimenea proyectaba sombras en las paredes.
mientras nos perdíamos el uno en el otro. Era crudo, desenfrenado y completamente consumidor. A la mañana siguiente, me desperté en sus brazos. Los eventos de la noche anterior se repetían en mi mente. Debería haberme sentido avergonzada, pero todo lo que sentí fue una extraña sensación de satisfacción por primera vez en mucho tiempo. Sentí que pertenecía mientras me vestía y preparaba el desayuno para niños. David entró en la cocina, su expresión suave. «Buenos días», dijo, besando mi frente. «Buenos días», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Deberíamos hablar», dijo, su tono serio. Ahora asentí sabiendo que tenía razón. No podíamos seguir fingiendo que esto no estaba sucediendo. No podíamos seguir viviendo en este mundo de fantasía que habíamos creado. Pero incluso cuando estuve de acuerdo, una parte de mí no estaba lista para dejarlo ir. Los días después de esa noche en la sala de estar pasaron en una neblina. David y yo nos volvimos más imprudentes, consumidos por el fuego que habíamos. Encendí cada momento a solas con él. Me sentí como si hubiera robado un tesoro, un secreto que apreciaba y temía a la vez. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me dolía la culpa. Lisa regresó de su conferencia el lunes siguiente. Su presencia en la casa fue un duro recordatorio de la vida que David y yo estábamos desmantelando pieza por pieza. Estaba cálida y alegre como siempre, sin darse cuenta de la traición que se desarrollaba a sus espaldas. Al verla interactuar con los niños, sentí una profunda sensación de vergüenza. Ella no se merecía esto. Ninguno de ellos lo merecía. Una noche, después de que Lisa se había ido a la cama, me senté en los escalones del porche y miré fijamente el cielo oscuro. El aire era fresco, las estrellas se dispersaron como pequeños fragmentos de vidrio. Envolví mi bufanda más fuerte alrededor de mis hombros, tratando de bloquear el frío y los pensamientos que se arremolinaban en mi mente. David se unió a mí momentos después. Sus pasos suaves contra el piso de madera. Se sentó a mi lado lo suficientemente cerca para que nuestros hombros se rozaran. «Has estado en silencio», Kit dijo. Su voz era baja. «He estado pensando», respondí sin mirarlo. «Sobre nosotros», asentí con la cabeza. Mi garganta se apretó. «David, no podemos seguir haciendo esto», suspiró pasándose una mano por el cabello. «Sé que es complicado, pero no es solo complicado», interrumpí, mi voz temblando. «Está mal. Tienes una esposa, una familia y yo. Me he perdido en esto. Ya ni siquiera reconozco quién soy». Tomó mi mano, su toque suave. «Sigue siendo tú, Sara. Eres la mujer que ama a mis hijos como si fueran suyos. La mujer que ha devuelto la vida a esta casa. No dejes que esto arruine». Todo. Aparté mi mano. Las lágrimas me picaban los ojos. «Pero es así. David, ¿no ves que lo hemos arruinado todo por primera vez?» Su compostura se quebró. «Te amo», Sara dijo. Su voz se quebró. «No puedo perderte». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo también lo amaba. Ya no se podía negar eso. Pero el amor no era suficiente para borrar el daño que habíamos hecho. «Yo también te amo», susurré, la admisión cayendo antes de que pudiera detenerla. «Pero esto me está destruyendo». La semana siguiente, tomé una decisión que sabía que no podía. «No te quedes así. El peso de lo que hemos hecho era demasiado para soportar, y no podía seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras». Comencé a buscar un nuevo trabajo en secreto, contactando a agencias y familias que necesitaban una niñera. No fue fácil. Crecí apegada a Sophie y Max, y la idea de dejarlos me rompió el corazón, pero sabía que era la única manera de salvarme. Una noche, mientras arropaba a Sophie en la cama, me miró con sus grandes ojos azules y me preguntó: «Sara, ¿te vas?». Su pregunta me sorprendió. «¿Por qué pensarías que...?» «Ese cariño porque has estado triste», dijo, simplemente. «Y papi dice que la gente se va cuando está triste». Forcé una sonrisa apartando un mechón de cabello de su rostro. «No me voy a ningún lado ahora mismo. Sophie se va a dormir». «Está bien», asintió cerrando los ojos. Pero cuando salí de la habitación, sus palabras se quedaron en mi mente. La gente se va cuando está triste, tenía razón. Me iba porque no podía quedarme en un lugar que se había convertido en una prisión de mi propia creación. 2 semanas después, presenté mi renuncia. Lisa estaba atónita. Su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. «Sara, ¿está todo bien?», preguntó, dejando su taza de café en el mostrador. «Sí, señora Johnson», dije, manteniendo mi voz firme. «Pero me han ofrecido otro puesto, y creo que es hora de que siga adelante». Ella parecía genuinamente herida. «Has sido una parte tan importante de esta familia. ¿Estás segura de esto?». Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. «Estoy seguro.
David no dijo mucho cuando se lo dije. Solo asintió con la mandíbula apretada. Sus ojos se llenaron de algo que no pude ubicar. Enojo, tristeza, arrepentimiento. No puedo. ¿Cambia de opinión, puedo? Preguntó. En voz baja. No, dije con voz firme. Tengo que hacer esto. El día que me fui fue agridulce. Sophie y Max se aferraron a mí, sus despedidas entre lágrimas, rompiendo mi corazón. Lisa me abrazó fuerte, agradeciéndome por todo lo que había hecho por su familia, y David. David se quedó en silencio junto a la puerta, sus manos apretadas en puños a sus costados. Mientras cargaba mi maleta en el taxi, sentí una extraña sensación de alivio. La casa que había sido tanto mi refugio como mi prisión se desvaneció en la distancia. Mientras el auto se alejaba, no sabía qué. El futuro me esperaba, pero sabía una cosa con certeza. Tenía que encontrarme a mí mismo de nuevo. Tenía que reconectarme con la fe y los valores que había abandonado. Y tenía que perdonarme por todo. Esa noche, en el pequeño apartamento que alquilé al otro lado de la ciudad, me arrodillé en el suelo y oré por primera vez en meses. Sentí una sensación de paz que me invadía. No era perfecto y había cometido errores, pero estaba listo para comenzar de nuevo.